¿Has frenado tus planes porque no hablas el idioma del país que sueñas conocer? En este episodio descubrirás por qué no deberías detenerte. Técnicas, anécdotas y consejos para disfrutar cada aventura, aunque no entiendas ni una sola palabra. Además, esta semana viajamos a uno de los destinos más místicos de Sudamérica, Machu Picchu. Así que ponte cómodo que aquí empieza Pasaporte Abierto. ¡Bienvenidos! Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Pasaporte Abierto, el podcast donde cada semana viajamos con mente abierta y corazón curioso. Para todas las personas que me escuchan por primera vez, me quiero presentar, mi nombre es Esteban, un viajero frecuente, o al menos eso es lo que trato de serlo. Esta es una frase que me salió en algunos capítulos anteriores, que por cierto les invito a escucharlos, pero también que se ha ido repitiendo de forma constante en los demás capítulos, así que creo que se va a quedar de manera permanente. Pero antes de empezar este capítulo y como cada semana, quiero agradecer a toda mi audiencia. He visto que está creciendo. En menos de un mes ha crecido bastante y he visto nuevas banderas, he visto banderas de Brasil, he visto banderas de Guatemala, de Honduras e inclusive he visto en YouTube que me escuchan desde Perú. Muchas gracias y justamente en este capítulo viajaremos hasta la mítica, maravillosa y mística ciudad de Machu Picchu. Pero no solo hablaremos de Machu Picchu, primero aterrizaremos en la ciudad del Cusco, que de hecho déjame contarte que es el punto de partida para iniciar este viaje hacia Machu Picchu. Así que primero hablaremos del Cusco, una ciudad bonita, autóctona y donde disfrutarás una comida muy auténtica. El ceviche peruano, el arroz chaufa acompañado de una deliciosa cusqueña, una de las mejores cervezas que se elaboran en Latinoamérica. Pero también déjame contarte que es muy bonito hablar de Machu Picchu porque para las personas que no saben, Machu Picchu es una de las maravillas del mundo, de las 7 maravillas del mundo moderno. Y qué bueno ser latino, ya que en Latinoamérica tenemos 3 de las 7 maravillas del mundo. Y hablamos de Chichén Itzá, que es una de las maravillas del mundo que se encuentra en México, que si no han escuchado ese capítulo, es el capítulo 5. Ahora vamos a hablar de Machu Picchu, otra de las maravillas del mundo, y en algún momento tal vez toparemos el tema del Cristo Redentor en Río de Janeiro, que aunque no lo conozco, es otra de las maravillas del mundo y merece que le dediquemos un capítulo. Pero entrando en materia, hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos asusta. A mí principalmente cuando empezaba con mis viajes, cuando era mucho más novato que ahora, me asustaba mucho el tema de ¿qué pasa si viajo y no hablo el idioma local? Recuerdo que cuando fui a Brasil, esa fue mi primera experiencia de viajar a un lugar donde yo no hablaba el idioma, el portugués. Pero ese miedo que nos hace pensar que no vamos a entender nada, que nos vamos a perder o que no nos vamos a poder comunicar, es algo que es válido y nos puede hacer sentir vulnerables. Pero también déjame contarte que esa puede ser la oportunidad perfecta para descubrir algo más grande, que la comunicación va mucho más allá de las palabras. Y aunque esto puede sonar a cliché, creo que es una frase válida para este tema, porque de hecho muchas veces es más fácil de lo que parece, porque al final lo que más conecta no son las palabras, sino la actitud que tienes con las personas. Claro que ayuda a saber unas frases básicas como hola, gracias, cuánto cuesta, chao. Pero si no lo sabes, déjame decirte y te puedo asegurar que no te va a pasar absolutamente nada. Siempre existen formas de comunicarse, con señas, con sonrisas, el clásico Google Translate o incluso con un dibujo en una servilleta. Si te hace falta, créeme que me ha pasado y me han ayudado de mucho. Te puedo contar, por ejemplo, que en el Mundial del 2018 el Google Translate fue de mucha ayuda para muchas personas en el Mundial, no solo para mí. Porque déjame contarte que en Moscú y en Rusia en general, no todas las personas hablan inglés. Y como sabemos, su idioma no es uno de los más fáciles que existen. Entonces, la única forma en la que podíamos comunicarnos con los locales era a través de esta aplicación. Y esa aplicación, a mi modo de ver, ayudó mucho a que las personas podamos comunicarnos con los locales. Además, recuerda que te estoy contando una anécdota de hace más de 7 años. Con esto quiero decirte que conforme pasan los días, la tecnología avanza de una manera asombrosa. Así que no es lo mismo lo que vivimos hace
5 años que lo que estamos viviendo en este momento. Actualmente tenemos todas las inteligencias artificiales que te puedas imaginar: ChatGPT, Gemini, Grok, etc. Además, te puedo decir que desde mi punto de vista no es solo tecnología en nuestras manos, sino que también es una herramienta que nos permite ir rompiendo fronteras que actualmente tenemos para comunicarnos con las personas al otro lado del planeta. Pero más allá de la tecnología y de las herramientas que tenemos en nuestros móviles, en nuestros celulares, déjame decirte que desde mi punto de vista, cuando no hablas el idioma, tú te obligas a estar más presente. Observas más, escuchas más, prestas más atención a los gestos, a las interacciones. Y muchas veces eso te podría llevar a tener interacciones más humanas, ser más auténtico con la gente, con los nativos. Y te puedo decir que la gente se da cuenta cuando estás intentando comunicarte y no puedes. Y muy seguramente te encontrarás con gente que te responderá con mucha amabilidad y quiera ayudarte. Ok, y como ya lo había mencionado, no hablar el idioma no es el fin del mundo, pero tampoco te recomiendo que te lances a la aventura sin nada en la mochila. Así que quiero compartirte ciertos trucos y ciertas herramientas que me han salvado más de una vez en mis viajes. Como ya lo había mencionado, la app Estrella no solo traduce texto, también puedes usar la cámara para traducir carteles y menús. Puedes también hablarle y que te traduzca en voz alta. Estoy hablando de Google Translate. Yo la uso hasta para practicar la pronunciación. Ojo con confiarle tu vida, porque a veces traduce raro, pero en general cumple. Además, te recomiendo que antes de cada viaje vayas anotando en tu celular o en una hoja de papel, sobre todo si eres old school. Frases como soy alérgico, que para mí es una de las frases más importantes que deberías tener cuando no vas a un país donde hablan tu idioma o un idioma similar, ya que si te pasa algún tema alérgico por lo menos saben cómo actuar contigo y cómo pueden ayudarte. Pero además de la frase soy alérgico, otra de las frases o palabras que te recomiendo que aprendas es dónde está el baño, no hablo el idioma o simplemente ayuda. Realmente estas palabras pueden ser un salvavidas. Incluso si las lees con acento horrible, como yo cuando hablo francés, cuando intento hablar francés, porque algo leo, pero cuando intento hablar realmente es imposible. Sin embargo, cuando lo intentas, la gente suele agradecerlo. Muchas veces y en muchos países las personas se sienten halagadas cuando tú intentas comunicarte con ellos en su idioma. Y por favor, no te olvides de Google Maps, ya que te permite descargar mapas offline. Esta es la clave cuando no sabes leer los carteles o no entiendes al conductor del autobús. Además puedes marcar lugares importantes como el hotel, una farmacia, una embajada, por si te pierdes, ¿no? De hecho, esa es otra de las cosas que me pasó, no solo una, sino 2 veces. Una en New York, me perdí en Queens y estuve caminando por horas en Queens y no tenía ni batería, peor el mapa. Y otra fue en Ámsterdam, que aquí sí tenía el mapa, pero se me fue la señal, entonces no sé qué pasó. Me mandó por otro lado y terminé por un bosque yendo en una bicicleta. En algún momento que viajemos a Ámsterdam, les contaré con mayor detalle lo que sucedió en esa noche en el bosque de Ámsterdam. Pero afortunadamente era Ámsterdam, un país ultra seguro y todo fue felicidad al final. Pero ya les contaré más adelante. Y finalmente, yo te podré decir que el 80% de la comunicación no es verbal. Apuntar, hacer gestos, usar expresiones faciales, todo eso habla de ti. Solo evita que los gestos sean ofensivos sin querer. Por ejemplo, el pulgar arriba en algunos países no es una buena idea. Y sobre todo te recomiendo mentalidad abierta y cero vergüenza. La actitud lo es todo. Si vas con miedo o vergüenza, te vas a trabar. Si te lo tomas con humor y paciencia, hasta los errores se convierten en anécdotas, como lo que te acabo de contar. Para mí ahora son anécdotas, a pesar de que en ese momento tuve mucho miedo y pudo haberme pasado algo terrible, pero ahora son buenos recuerdos. Y por favor créeme, todos amamos a los turistas que intentan, aunque se equivoquen. Además te dejo un consejo extra. Intenta retarte y aprender inglés, aunque sea ciertas palabras. Te puedo decir que en la mayoría de países donde no hablan español, lo único que se habla, aparte de su idioma local, es el inglés. Y así como te mencionaba que la tecnología rompe fronteras, desde mi punto personal,
el inglés también lo hace al ser un idioma universal. Así que viajar sin saber el idioma es en realidad una forma de recordarnos que el mundo no está tan lejano como parece. A veces las sonrisas, la paciencia y nuestra curiosidad pueden abrir puertas donde las palabras fallan. Al final la aventura empieza cuando sales de tu zona de confort, no cuando entiendes cada palabra. Volviendo a este segundo bloque y antes de continuar con el destino de la semana, por favor no te olvides de suscribirte y darle like si es que me escuchas desde YouTube, y si es que me escuchas desde Spotify, por favor darle en el botón de seguir. Además recuerda que, como te había prometido, en los siguientes capítulos empezaremos a hablar del mundial, ya que está a punto de terminar las eliminatorias. Y si estás interesado en viajar hacia Estados Unidos, Canadá o México, o a los 3 países, pues te invito a que me sigas y estés pendiente de los siguientes capítulos, que pronto saldrá la información acerca de lo que yo he podido recopilar de los anteriores mundiales y de lo que sé que sucederá en este siguiente mundial. Y bueno, en esta semana viajaremos hasta lo más alto de los Andes peruanos, a uno de esos lugares que no importa cuántas fotos hayas visto, cuando estás ahí se te corta la respiración literalmente, y eso es por la altura, igual que en Quito, que está a 2800 metros. Sin embargo, el Cusco está a 3200, entonces te puedo decir que sí se te corta la respiración, pero no solo por la altura, sino también por la emoción. Como ya lo había mencionado, Machu Picchu no es solo una maravilla del mundo moderno. Recordemos que también existen las maravillas del mundo antiguo. Una de esas maravillas es las pirámides de Giza, o son las pirámides de Giza. Sin embargo, Machu Picchu es una de las del mundo moderno. Y te puedo contar que no solo es impresionante verlo, sino que también es viajar en el tiempo. Realmente es una ciudad sagrada construida por los incas en el siglo XV, escondida entre montañas y nubes, que sigue generando misterio. Nadie sabe si era un santuario religioso, una residencia real, realmente no se conoce con certeza. Pero lo que sí te puedo decir es que cuando la ves por primera vez, todo lo demás queda en segundo plano. Para llegar, como ya te había comentado, lo más común es ir primero al Cusco. De hecho, desde cualquier parte de Latinoamérica, los vuelos al Cusco son lo más prácticos, son los que más a menudo vas a encontrar. No, ni siquiera existe un vuelo directo a Machu Picchu. Así que lo primero que deberías hacer es ir al Cusco o a Lima y tomar una conexión para llegar hacia el Cusco. Y ya que aterrizaste en el Cusco, por favor, no dejes de caminar por el centro de la ciudad, ya que vas a encontrar calles con muros de piedra perfectamente encajados, hecho hace siglos, y de repente te vas a encontrar con una iglesia barroca construida justo encima. Otra de las paradas obligatorias que están en el Cusco es la Plaza de Armas, la catedral y el famoso Coricancha, el Templo del Sol, que en su momento fue el edificio más sagrado de todo el imperio. Hoy se puede visitar y ver cómo los españoles construyeron encima el convento de Santo Domingo. Finalmente, bueno, una de las cosas que también te recomiendo es que pruebes la carne de alpaca. A mí no me gustó mucho, pero tal vez a ti sí. Y si quieres una vista panorámica de la ciudad, sin complicarte demasiado, puedes subir al Mirador del Cristo Blanco. Está muy cerca de Sacsayhuamán, que también te recomiendo que visites, y desde ahí se ve todo el Cusco. Las montañas, los tejados rojizos, las iglesias. Es un lugar perfecto para ver el atardecer o simplemente para tomar un respiro con una vista que te deja alucinado. Además, el Cristo Blanco es una estatua que recuerda un poco al de Río de Janeiro, pero en versión más andina. Le da un toque especial a la experiencia. Déjame contarte que, si no me equivoco, existen 3. Obviamente el oficial es el de Río de Janeiro, como ya te había comentado, una de las maravillas del mundo. Pero también existe una en el Cusco y otra en Cali. Así que si vas por Cali también puedes ir a visitar uno de estos cristos. Y si estás con tiempo, desde el Cusco también puedes hacer excursiones al Valle Sagrado, a la montaña de los 7 colores, que aunque no la conozco he visto fotos y espero algún día conocerlo. Se ve increíble esa montaña. Tengo entendido que tienes que ir en ciertos meses del año. No todo el tiempo se ve así, pero se ve increíble realmente en las fotos al menos. Y luego de que ya hayas hecho todas estas actividades, lo recomendable para llegar a Machu Picchu es tomar un tren hacia Aguascalientes, el pueblito más cercano hacia Machu Picchu. Recuerdo que del Cusco
te llevan o tú tomas un autobús, un taxi hacia Ollantaytambo, que por cierto hace un frío impresionante. Seguro cuando yo fui era una temperatura bajo cero. Pero luego de llegar a Ollantaytambo, espero que lo esté pronunciando bien. Es una palabra súper complicada de pronunciar, Ollantaytambo. Así se llama el pueblito. Bueno, llegas a este pueblo y tomas un tren hacia Aguascalientes. Y ya de Aguascalientes está a unos 10-15 minutos en taxi o en unas furgonetas que te llevarán hacia la entrada de Machu Picchu. Y si eres más aventurero, también puedes llegar caminando una ruta de trekking que tengo entendido que dura varias horas hacerla, que se llama el Camino Inca. Eso sí, te recomiendo que reserves con tiempo las entradas a Machu Picchu, ya que tengo entendido que son limitadas y se agotan rápido. Sin embargo, personalmente a mí no me pasó, yo sí pude conseguir entradas fácilmente. De hecho, te voy a contar un poco. Yo antes de visitar Santiago de Chile era un viajero que nunca reservaba nada, nunca reservaba hoteles, no compraba entradas de museos ni de nada, sino cuando llegaba ya al sitio. Y me funcionó muy bien hasta que conocí Santiago de Chile. Si algún día hablamos de Santiago de Chile, esa sí fue una experiencia que me enseñó a que también es necesario reservar, porque no siempre encuentras hoteles, no siempre encuentras las entradas a ciertos lugares, etcétera. Pero dejando de lado este pequeño corte comercial que le hice a Santiago de Chile y volviendo a Machu Picchu, yo te puedo decir que para mí personalmente fue muy fácil conseguir las entradas. Lo que sí te puedo decir, y un consejo de viajero, es que vayas temprano en la mañana para evitar las multitudes. Lleva ropa ligera pero en capas, ya que el clima cambia demasiado rápido. Como te comentaba, cuando estuve en Ollantaytambo hacía una temperatura bajo cero. Sin embargo, en Machu Picchu, cuando ya se fueron las 10 de la mañana más o menos, hacía un clima cálido, así que cambia rápidamente la temperatura en este lugar. Y eso sí, no subestimes la altura. Yo te puedo decir que soy una persona que vive a 2850 metros del mar y sin embargo en esta ciudad sí me afectó la altura. Tenía que caminar despacio, sentía que me ahogaba, etcétera. Entonces, si tú me escuchas de un lugar, de una ciudad que está al pie del mar, sí te puede afectar bastante. Camina despacio, hidrátate y disfruta cada paso. Además, recuerda que estás caminando sobre historia, así que disfrútala. Y bueno, dentro del complejo lo que vas a encontrar es mucho más que ruinas. Recuerda que esto es una ciudad sagrada con zonas perfectamente organizadas. Está la zona agrícola, con sus terrazas escalonadas que parecen talladas en la montaña, la zona urbana con viviendas, escaleras y calles, y la zona ceremonial donde está el famoso Templo del Sol, el Inti Tuana, una piedra ritual que se cree que funcionaba como reloj solar, y el Templo de las Tres Ventanas, que tiene una vista impresionante hacia las montañas. Y por supuesto, uno de los momentos más impactantes es llegar al punto clásico, desde donde se toma la foto panorámica, esta imagen que todos conocemos, pero que en persona es otra historia. También hay caminos internos que puedes recorrer, como el que te lleva al puente Inca o el que te sube a la Puerta del Sol, que era la antigua entrada para quienes llegaban por el camino Inca. Y aquí seguramente te voy a hacer un spoiler y hasta puede ser que te dañe una parte de tu viaje hacia el Cusco y hacia Machu Picchu. Probablemente no conoces que la palabra Machu Picchu significa montaña vieja. Y ya que hablábamos de la famosa foto que todas las personas se toman con el fondo de la montaña, déjame contarte que no se toman con Machu Picchu, sino con Huayna Picchu, que significa montaña joven. Y déjame contarte que tú también puedes hacer excursión hacia esa montaña. De hecho, necesitas un día, así que si te interesa, puedes dedicar un día hacia Machu Picchu y otro hacia Huayna Picchu. Pero tengo entendido que ir de excursión hacia esta montaña sí es un poco más complicado que encontrar entradas para Machu Picchu. Finalmente, y si puedes quedarte al menos una noche en Aguascalientes, entre los baños termales, la comida local y la vibra del lugar y de la gente, vas a terminar el día con el cuerpo relajado. Por cierto, el precio para extranjeros adultos suele rondar entre los 50 y 60 dólares estadounidenses, aunque los estudiantes con carnet o los ciudadanos de la comunidad andina, como los ecuatorianos, colombianos, bolivianos y peruanos, tienen tarifas reducidas, así que es fundamental que compres los boletos con anticipación, como ya te había comentado, en la página oficial machupicchu.gov.pe.
todo momento la distancia de seguridad y las medidas de higiene. Please maintain a safe distance from other people at all times and follow hygiene recommendations. Viajar sin saber el idioma puede parecer un obstáculo, pero muchas veces termina siendo una de las partes más lindas del viaje. Te obliga a abrirte, a observar más, a improvisar y sobre todo a conectar con las personas sin palabras. Porque recuerda que al final entenderse no siempre depende de hablar el mismo idioma, sino de tener la misma intención. Y si no, que lo digan todos esos viajeros que llegaron a lugares como el Cusco o Machu Picchu sin saber quechua, y aún así se fueron con el corazón lleno, porque a veces lo más importante no es lo que dices, sino lo que sientes. Así que no me queda más que agradecerte por escucharme un capítulo más. Nos escuchamos la próxima semana, donde vamos a hablar de uno de los temas más buscados por todos los viajeros: cómo encontrar vuelos baratos, consejos, herramientas y trucos para pagar menos y viajar más. Y en el destino de la semana volaremos hacia Iguazú para descubrir una de las maravillas naturales más importantes del continente. Un nuevo tema, un nuevo consejo y por supuesto un nuevo destino. Recuerda que mi nombre es Esteban, un viajero frecuente, o al menos eso es lo que intento. Hasta entonces, buen viaje, buen viento y buena mar. Chao, chao.